pandemia, al coronavirus. Decirles que seguramente el profesor Felipe habló con ustedes ayer y que por este reajuste, este reacomodo que hay que hacer de la programación que teníamos, producto del receso que la universidad ha planificado en la semana venidera, hicimos algunos ajustes, ¿ya? Entonces, la clase común es la clase de vuelta del receso, ¿ya? Y porque además el profesor Felipe me dijo que él tenía una retroalimentación programada con ustedes y entonces la quería vivir plenamente porque era el resultado de un trabajo, de una prueba que había tenido con ustedes anteayer. Entonces era atendible también el deseo que tenía el profesor Felipe. Y en ese contexto también veíamos que no era perjudicial que nos pudiéramos reunir después del receso. Y en ese contexto, entonces, yo lo que he planificado para hoy día, estimados estudiantes, es el compromiso que tenía con usted hoy día jueves, que era dejarle clarito el taller número 2. ¿Se acuerdan o no? Que ese había sido el compromiso. Sí, profe. Ya, qué bueno que alguien me dijo, sí, profesor, era ese. ¿Por qué, chiquillos? Porque ustedes deben entregar un taller el 10, y esto lo conversamos la clase pasada, solo que ahora yo lo estoy refrescando nada más para contextualizar. Y el 10 obviamente no tenemos clase. Entonces, ustedes tenían que entregarme el taller el 18. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya, pero resulta que el 18 tampoco me lo pueden entregar. Y yo que soy muy... acato mucho las normas que la universidad declara, nos ha dicho que en lo posible eh, no le fijemos los primeros 4 días de vuelta del receso a los estudiantes trabajos, pruebas, etcétera, etcétera, porque la idea es que esta semana que viene de descanso para todos, ustedes no descansen, efectivamente descansen, se puedan distraer, puedan hacer otras cosas y no queden mentalizados de que ya termino mañana, viernes las actividades académicas, viene una semana de receso, pero tengo una serie de trabajos que entregar de vuelta, ¿ya? Entonces, la invitación que nos hace la universidad es que podamos entonces posponer la entrega de trabajos o el desarrollo de trabajo, de prueba, para la siguiente semana. Dicho eso, entonces, yo no tengo ningún problema, ya, yo lo he planificado así y lo he pensado así, para que ustedes este taller me lo entreguen, solo entregarlo el 25 de junio, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, no olvidarlo. El trabajo es para ser entregado el 25 de junio entre las 10 de la mañana y las 2:30 de la tarde, como lo hemos hecho con los otros talleres. Así que eso es lo primero que quiero decirles. En todo caso, hoy día vamos a conversar acerca de este taller, vamos a tratar de que quede bien clarito, que no quede ninguna duda, para que ustedes se vayan tranquilos, descansen la semana que tengan que descansar y la semana anterior, 17, 16, esa semana cuando retomemos, ustedes entonces se ponen de lleno a trabajar en el taller y lo tienen listo para entregarlo el 25. ¿Ya? Eso es lo primero que les tengo que decir. ¿Alguna consulta sobre eso? A los 24 que están conectados esta tarde. Miguel, ¿alguna duda, alguna inquietud? Miguel Alarcón. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Bien, aquí estamos, pues. Por Aquí el estamos. momento ninguna, así Ya. que lo espero más adelante cuando dé las indicaciones o comente el Ahí trabajo. pueden surgir otras dudas más. Ya. Entonces, vamos a conversar ahora sobre el taller número 2, que según programación, este taller tiene la siguiente naturaleza. Taller 2, propuesta didáctica. Entonces, lo que hay que hacer aquí es hacer una propuesta didáctica. Y para que a ustedes les quede más fácil hacer esa propuesta didáctica, para que sea mucho más abordable por ustedes, yo les voy a dar toda la guía para poder hacer esa propuesta. Vamos allá entonces.
vamos a partir con ese taller 2, entonces, y les voy a mostrar los lineamientos de este taller. Eso es lo primero que quiero mostrarles, porque a partir de los lineamientos quizás puedan surgir algunas dudas, y es el momento para que me las planteen. Recuerden que hoy día, insisto, el compromiso era dejarles clarito a ustedes el taller. Entonces, es una propuesta didáctica, y estos son los lineamientos. Primero, desarrollar una propuesta didáctica, subrayado en negrita, un laboratorio, porque eso es lo que hemos estado haciendo, a partir de alguna temática abordada en las clases del profesor Felipe Marín. ¿Duda con la primera premisa? Bajar la música. Entonces, repito, lo primero que hay que hacer es desarrollar una propuesta didáctica, un laboratorio. Ya estuvimos conversando que hay que desmitificar, desmoronar esta idea del laboratorio tradicional, de las ciencias experimentales, sino que también pensar en cualquier instancia que yo pueda tener a la mano y la puedo utilizar como un laboratorio, como un escenario de aprendizaje y como un escenario de desarrollo de habilidades, de conceptos y de actitudes científicas. El patio de la escuela, un parque, una salida de terreno a algún cerro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el laboratorio tradicional, por supuesto, también. ¿Y a partir de qué temática? A partir de una temática que hayan abordado en las clases del profesor Felipe Marín. Vale decir, entonces, que van a tener que mezclar los temas que trabajaron con el profesor Felipe Marín, que son fundamentalmente más conceptuales, y conmigo esta propuesta didáctica en la línea de un laboratorio. ¿Se entiende o no? Si no me dicen nada, significa que van entendiendo. 2. Vamos allá con el 2. Para lo anterior, considerar una matriz de planificación dispuesta para ello. Vale decir, yo les voy a proponer en un ratito más, más que proponer, les voy a ofrecer una matriz de planificación que les va a facilitar mucho el trabajo para esta propuesta didáctica. 3. Bueno, una vez que me lo envíe, tiene que ser en formato PDF para que no se desconfigure una vez que me llegue a mí, si viene en Word. Este trabajo es grupal. Lo pueden hacer entre 3 compañeros y 5 compañeros. Esos son los rangos para poder ejecutar este trabajo. Siguiente, bueno, pondera al 35% del curso. Nosotros conversamos en algún momento que cada una de estas notas se saca un promedio y ese promedio pondera al 35% del curso, de lo que a mí me corresponde. Ahí está las propiedades que tiene que tener el archivo. En todo caso, esto, insisto, ustedes lo van a tener un ratito más ya dispuesto en UCM Virtual para que puedan acceder las veces que quieran a él y bajarse los materiales necesarios. Subir a la UCM Virtual en tareas y trabajos, icono enviar taller 2. Pinchan eso y ahí les va a dar la posibilidad de enviarlo el día que ya les dije. Ok. Fecha de entrega. Jueves 25, ahí hay un error, es 25 de junio de 10 a 14:30 horas. Atención, el envío solo está abierto en ese horario. ¿Preguntas hasta aquí? Está claro, parece, ¿no? Profesor, sobre el punto 2, ¿Quién que me no habla? me quedó... ¿Cristian me habla, No o me no? quedó... Sí, Ya. Cristian. Ya. Ah, ¿tú eres Cristian o Cristian? Cristian. Ah, Cristian. Ya, Cristian. ¿El punto Sí. 2 no le queda claro? Sí, no me quedó tan claro. Ah, ya. Lo que pasa es que, como esta es una propuesta didáctica, para poder llevar a cabo esa propuesta didáctica, yo necesito necesariamente hacer un plan, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades que voy a trabajar? ¿Cuáles son las actitudes que voy a trabajar? ¿Cuáles son los conceptos que quiero trabajar? Y para poder hacer esa propuesta, lo más fácil que yo puedo tener a la mano es una matriz de planificación, ¿sí? Y yo se la voy a ofrecer en un minuto más y les va a quedar quizás más claro. Pero a eso se refiere ese punto, que la información que yo voy a pensar en términos curriculares, en términos didácticos, la debo depositar en una matriz de planificación. A eso se refiere ese punto.
¿Sí? Ya, profesor, muchas gracias. ¿Ya? De ahí si con la matriz no le quedan dudas, bueno, me vuelvo a preguntar otra vez. Ya, son las premisas generales, vale decir, como, a ver, con el profesor en todo caso ya sabemos cómo tiene que ser el archivo, dónde lo tenemos que enviar, quizás los primeros 2 puntos o 3 puntos son distintos al otro taller. Y la rúbrica, chiquillos. Atención a esta rúbrica, tenerla muy en mente porque con esto yo evaluaré su trabajo a partir del puntaje obtenido, entonces cómo se obtiene la nota. Los criterios, los 3 grandes criterios continúan. Nos vamos a detener en el contenido, que es donde está la mayor cantidad de puntaje, 5, 10, 15, 20, 25 puntos, si no me equivoco, tiene el apartado, el criterio contenido. Los leemos. Dice, la propuesta didáctica establece claramente un objetivo de aprendizaje para la clase, ¿sí? Para la propuesta propiamente tal, porque esta propuesta se entiende que es una propuesta, pero que ustedes la están pensando para alguien, y ese alguien es un curso, ¿sí? Un curso en particular. La disgregación de los contenidos es coherente con el objetivo de aprendizaje y el objetivo redactado para la clase. Cuando yo hago una propuesta didáctica, una propuesta educativa, siempre yo tengo que pensar en una meta. Y esa meta está dada por un objetivo de aprendizaje. Concepto que ustedes ya manejan, concepto que ustedes ya saben, pero que si tienen dudas los podemos refrescar otra vez. ¿Ya? Y cuando yo hablo de disgregación, quizás ustedes no lo han escuchado todavía por su segundo año de formación, pero en todo caso, insisto, si tienen la duda yo lo puedo ampliar, lo podemos conversar, lo podemos dialogar. Cuando hablamos de disgregar un objetivo de aprendizaje, es reconocer qué es lo que hay dentro de un objetivo de aprendizaje. Y lo que hay dentro de un objetivo de aprendizaje, generalmente yo puedo reconocer y puedo extraer de allí una habilidad, unos conceptos, y en algunos objetivos de aprendizaje puedo encontrar las actitudes y la metodología. Vale decir, un objetivo de aprendizaje a mí ya me orienta en esos 4 elementos curriculares. Entonces, en este criterio del contenido, a eso se refiere. Si los conceptos, las habilidades y las actitudes que yo estoy redactando están en sintonía con el objetivo de aprendizaje que declaro. ¿Ya? Siguiente, la secuencia de actividades es coherente con los contenidos presentes en los objetivos y tributa a su desarrollo. Vale decir, cuando la propuesta entra a la parte ahora del conjunto de actividades, todas esas actividades que yo declaré, vale decir, las actividades del inicio, del desarrollo, del cierre de mi propuesta, son coherentes con el objetivo declarado, y este conjunto de actividades están tributando para que se desarrolle el objetivo que yo o que mi grupo se ha planteado. ¿Ya? Siguiente, la metodología propuesta está vinculada al laboratorio científico escolar. O sea, esto no lo pueden perder de vista. La metodología que ustedes van a utilizar sí o sí es laboratorio científico escolar. No hay otra metodología. Esa es la metodología que van a utilizar, el laboratorio. Y está en concordancia con el objetivo propuesto. ¿Ya? Entonces, el objetivo que yo voy a seleccionar tiene que ir en concordancia con los contenidos que hemos trabajado con el profesor Felipe, y por lo tanto la metodología también tiene que estar en esa misma línea. Y por último, la evaluación es clara y pertinente al objetivo y grupo curso declarado. Fundamentalmente la evaluación con respecto a el tipo de evaluación y el instrumento que van a utilizar. También les voy a compartir un PPT muy sencillo para que lo tengan presente, que nos va a hablar un poquito de los tipos de evaluación que hay y los instrumentos que ustedes podrían utilizar para esta propuesta. Y por último, el criterio de ortografía, si es el trabajo riguroso con la ortografía, puntuación, tildes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la rúbrica de evaluación. Es bien específica, o más que rúbrica, una pauta con algunas características de rúbrica, pero es fundamentalmente esta pauta. Es bien específica, traté de ser súper específico en el contenido.
ya que es lo que, insisto, lleva la mayor cantidad de puntaje porque obviamente es una propuesta educativa, es una propuesta didáctica. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ya, entonces ya tenemos cómo el profesor va a evaluar. Ya tenemos qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora yo les voy a mostrar la matriz. ¿Sí? Les voy a mostrar la matriz. Donde ustedes tienen que trabajar. Taller 2, entonces. Esta es la matriz. Planificación de la propuesta didáctica. Es el título que lleva. Esto ustedes no lo van a encontrar en Power, lo van a encontrar en un formato Word, que el equipo entonces utilizará para trabajar. Los integrantes, arriba, todos los integrantes y responsables de la propuesta, la asignatura, en este caso, ¿cuál sería la asignatura? Ciencias naturales. El curso es el que ustedes quieran, ¿ya? Curso, el que ustedes quieran, primero básico, segundo básico, tercero básico, donde ustedes vean que algún contenido conceptual o una temática que han abordado con el profesor Felipe, entonces sea tingente a un determinado objetivo de aprendizaje y ese objetivo de aprendizaje a un determinado curso. Luego de eso tienen que buscar un objetivo de aprendizaje que va en sintonía, insisto, por eso la importancia de que sea súper congruente y súper coherente entre los elementos curriculares. Declaro el objetivo de aprendizaje y después yo puedo elaborar el objetivo de mi clase. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque el objetivo de aprendizaje a veces es muy grande, es muy amplio. ¿Sí? Tiene 3 habilidades o tiene más de 2 habilidades y eso ya implica entonces que lo voy a tener que hacer en más de una clase. Y la idea es que esto sea una propuesta didáctica para una clase nomás, solo 90 minutos. Declaro el objetivo de la clase y después, cuando yo en la rúbrica le hablaba de disgregar el objetivo de aprendizaje o el objetivo de la clase, es que puedan establecer claramente cuáles son los conceptos, cuáles son las habilidades y cuáles son las actitudes que mi propuesta declara. Subrayo esto. Cuando yo declaro un objetivo de aprendizaje, ese objetivo de aprendizaje busca que en los estudiantes se desarrollen unos determinados conceptos, unas determinadas habilidades y unas determinadas actitudes. Aquí yo puse entre paréntesis el plural, porque puede ser que quieran trabajar un concepto, o 2 conceptos, o 3 conceptos, quieran trabajar solo una habilidad, o más de una habilidad, o quieran trabajar solo una actitud, o más de una actitud. Eso va a depender del objetivo de aprendizaje y de las decisiones pedagógicas que ustedes tomen con su propuesta. ¿Sí? Y la otra parte de la propuesta, porque a esto le falta, es la secuencia de actividades. ¿Qué actividades van a hacer al inicio? ¿Qué actividades van a hacer en el desarrollo? ¿Y qué actividades van a hacer en el cierre? Yo diría que donde ustedes se van a jugar parte de este trabajo, que tiene que ver con una propuesta didáctica en el laboratorio científico escolar, tiene que ver con esto, con el desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Sin duda va a ir en esta parte. ¿Cómo lo van a hacer? Y terminan indicando qué tipo de evaluación van a llevar a cabo y con qué instrumento. Para aclararles un poquito, si han quedado algunas dudas, viene en una siguiente diapositiva, que se las voy a presentar, pero quisiera escucharles si es que hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, algún interrogante que pudieran plantearle ahora para este taller. Insisto, es muy bueno que se hubiese dado esta instancia porque este es un taller un poquito más grande, que necesita más análisis, que hay que ser cuidadoso para hacerlo, pero que si se entiende y se comprende bien, debiera resultar un muy buen trabajo, una muy buena propuesta, muy coherente, muy congruente entre todos los elementos interactuantes. Preguntas. Profe, a la evaluación se refiere si es formativa o todo eso, formativa. sí, a eso se refiere. Ya lo vamos a ver ya, se los voy a presentar también para que ustedes lo tengan presente. Sí, a eso se refiere. Entonces, cuando dice aquí evaluación tipo, nada más escribir
inicial, diagnóstica, sumativa, heteroevaluación, coevaluación, solo declararla. Y en el instrumento hay que declarar el tipo de instrumento, por ejemplo, lista de cotejo. Y yo tengo que presentar esa lista de cotejo. Tengo que hacer, aunque sea pequeñito, una lista de cotejo con 4 o 5 criterios y eso sí lo debo presentar. La propuesta lo debe manifestar claramente. No basta solo con declararlo, sino que hay que hacerlo. ¿Ya? Más preguntas, ¿no hay más? Ya. Fíjense entonces que aquí les quiero yo aportar ahora otros elementos que una propuesta didáctica sí o sí debe llevar. Lo que en el fondo ustedes están haciendo es proponer un trabajo didáctico con el laboratorio científico escolar, y para eso ustedes, si esto lo quieren aplicar en un curso, necesariamente tienen que tener estos elementos curriculares que yo les he presentado. ¿Ya? Sí, pues Estefanía, es en grupo, sí. A lo mejor te estás integrando recién, Estefanía, en los lineamientos. Profesor, Sí, dígame. En los lineamientos. buenas tardes. Buenas tardes. Con relación al tipo de evaluación, ¿se puede utilizar el instrumento de evaluación punitiva, por ejemplo? Ya vamos a ver si está permitido. Tú dices test, pruebas, ¿a eso? Ajá. Sí, son instrumentos de evaluación, sin duda, sí, son instrumentos de evaluación. Ya, entonces les presento cuando yo les digo a ustedes que tienen que pensar en una temática que han abordado con el profesor Felipe, necesariamente, supongamos, van a trabajar cambio físico, cambio químico. Estoy dando un ejemplo que no necesariamente tiene que ser este. ¿Sí? Entonces, yo quiero hoy día hacer una propuesta didáctica para trabajar desde el laboratorio la idea en física, en química, de cambio físico, cambio químico. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero trabajar. Por lo tanto, inmediatamente, cuando yo tengo esta temática y yo quiero hacer una propuesta didáctica, debo recurrir a las bases curriculares, porque la base curricular relaciona unos determinados aprendizajes con un curso específico. ¿Ya? Entonces, para eso es muy importante atender esto. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que dialoga con la temática que ustedes quieren trabajar? Entonces, sí o sí tienen que tener mucha claridad en la importancia de un objetivo de aprendizaje. Y aquí yo pongo qué importancia educativa tiene, por ejemplo, en una planificación los objetivos de aprendizaje. ¿Y qué componentes curriculares claves podríamos encontrar en los objetivos de aprendizaje? Y esta es una pregunta que sí que me gustaría que ustedes respondieran. ¿Qué componentes curriculares clave podríamos encontrar en los objetivos de aprendizaje? Habilidades. Habilidades, muy bien. ¿Qué más? Puedo encontrar habilidades. ¿Qué más puedo encontrar? Puedo encontrar conceptos, porque cuando hablo de conocimiento entiendo que esos conocimientos pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y fíjense que en un objetivo de aprendizaje yo puedo encontrar eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué componentes curriculares clave, importante, yo podría encontrar en los objetivos de aprendizaje? Principalmente 2, chiquillos. 2 van a encontrar ustedes. Pero pueden haber otros más, fíjense. Un verbo inicial que indica el nivel cognitivo, en este caso es una habilidad, y otro elemento curricular que yo encuentro son los conceptos, que son una selección de temática apropiada para el desarrollo de las habilidades propias de la asignatura. Entonces, si yo soy riguroso como equipo de trabajo en esta propuesta y analizo bien el objetivo de aprendizaje, entonces sí o sí ya tengo claro cuáles son los conceptos que debiera trabajar y cuáles son las habilidades. Pero recuerden que esos conceptos tienen que estar en sintonía con las temáticas que han trabajado en las clases con el profesor Felipe. Veamos un ejemplo concreto para que no se pierdan, ¿cierto? Esto ustedes, si van a las bases curriculares, supongamos que miraron estas bases curriculares y ahí yo tengo 9, 10, el 11 y el 12 objetivos de aprendizaje de un curso específico. ¿Sí? Ahí hay 4 objetivos de aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que tener en consideración, porque la propuesta se lo solicita. Ya ustedes se manejan con las bases curriculares, están disponibles
en currículum en línea, está en el libro en PDF libre también, así que para poder acercarse a las bases curriculares no van a tener problemas. Y aquí yo tomé un objetivo de aprendizaje puntual, específico, lo tomé y lo copié aquí, y fíjense que si yo hago un análisis de él, efectivamente yo podría encontrar lo que estábamos hablando, a ver si alguien me ayuda. ¿Qué es lo que Reconocer un encuentro? verbo. ¿Ya? ¿Qué encuentro lo primero? ¿Qué podría encontrar aquí yo? El verbo inicial, Ya, ¿y el verbo inicial qué es lo que es? una ¿Qué es habilidad. esto? Es una habilidad, perfecto. Esto es una habilidad, chiquillos. No olvidarse nunca más de eso, porque cuando a ustedes les toque hacer una planificación en tercero, en cuarto, en quinto, en su proceso de práctica, el tutor siempre les va a decir, les va a mostrar, o desde las coordinaciones de práctica, los colegas a ustedes les van a compartir unas matriz de planificaciones. Entonces siempre les van a pedir, ¿cuál es la habilidad que usted va a trabajar? Aquí está la habilidad, en el objetivo de aprendizaje que me dio el profesor Guía. Entonces, muy bien. Aquí está la habilidad, reconocer. Entonces, en mi clase yo tengo que trabajar en una secuencia de actividades para que los estudiantes reconozcan y desarrollen esta habilidad del reconocer. Muy bien, ¿qué más encuentro aquí? Conceptos. ¿Cuáles? ¿Cuáles conceptos Elementos encuentro? vivos, elementos no vivos. Muy bien, elementos vivos y elementos no vivos. ¿Quién está haciendo esos aportes? Juan Pablo, profe. Ya, Juan Pablo. Muy bien, chiquillos, tenemos la habilidad, tenemos los conceptos, elementos vivos, elementos no vivos, ¿y qué otro concepto más podría trabajar yo en esta propuesta, ya que tengo este objetivo? Ecosistema. Vamos. Y muy bien, ecosistema. Perfecto, lo captaron de inmediato. Entonces, fíjense, tengo un objetivo de aprendizaje, tengo la habilidad que voy a trabajar, tengo los conceptos, ecosistema, elementos vivos, elementos no vivos. ¿Sí? Claramente ya no me podría perder, porque sé cuáles son estos elementos curriculares, dados principalmente por la habilidad y los conceptos que voy a trabajar. ¿Y qué otros elementos podríamos encontrar en el objetivo de aprendizaje anterior? ¿Podríamos encontrar otros más? Profe, ahí no se puede dar como una actitud cuando dice por medio de la exploración. ¿Qué elemento curricular más cercano lo podríamos ligar el por medio de la exploración? A ver, y aquí si alguien me lo dice, se va a ganar 1000 felicitaciones. A ver, a ver. Profe, ¿puede ser la didáctica? ¿Y cómo se llama eso como elemento curricular? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Interactuar. Mire, vuelvo a repetir para que no nos vayamos perdiendo. Cuando yo les digo en la propuesta didáctica que ustedes tienen que desagregar el objetivo de aprendizaje en conceptos, habilidades y actitudes, ahí estamos hablando de un elemento curricular que tiene que ver con el contenido, ¿sí? El contenido a enseñar es un elemento curricular y que ese contenido a enseñar siempre está dado por conceptos, habilidades y actitudes. Otro elemento curricular son los objetivos, ¿sí? Que aquí está, ¿sí? El objetivo de mi clase. Otro elemento curricular es la evaluación, que sí o sí debe estar siempre presente en una propuesta didáctica. Y ahí falta otro elemento más. ¿Cuál es? ¿El procedimiento, profesor? Ya, muy bien. El procedimiento o, ¿cómo se conoce también? Procedimiento o... ¿Metodología? Metodología, bravo. Un aplauso esta tarde para ustedes. Entonces, aquí yo en este objetivo de aprendizaje ya tengo bien adelantada la pega. Si yo soy capaz de entender qué es lo que tiene un objetivo de aprendizaje. Porque miren, tengo la habilidad, tengo los conceptos, y este objetivo de aprendizaje me dice cómo usted, profesor, podría hacerlo. Por medio de la exploración. Necesariamente, en este objetivo de aprendizaje, para que los estudiantes incorporen el concepto de ecosistema, incorporen el concepto de elemento vivo y elemento no vivo, deben hacerlo a través de la exploración. Y con esta metodología que tiene que ver con explorar,
también se va a desarrollar la habilidad del reconocer. ¿Sí? Entonces, fíjense que un objetivo de aprendizaje tiene varios elementos curriculares. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer una fórmula, yo en un objetivo de aprendizaje encuentro habilidad, que en algunos libros aparece como conducta, encuentro unos conceptos, encuentro un método y también podría encontrar una actitud. Algunas la traen, otros no lo traen. Y eso finalmente da como resultado un objetivo de aprendizaje. Eso es un objetivo de aprendizaje si yo tuviera que llevarlo a una fórmula matemática. ¿Ya? Preguntas. ¿No? Me levantan la mano nomás o abren el micrófono. Y algunos elementos que les quiero aportar respecto de la evaluación educativa. Entonces, tipos de evaluación. Recuerden que la propuesta a ustedes les solicita que declaren el tipo de evaluación. Fíjense que todos estos son los tipos de evaluación que ustedes podrían encontrar. Evaluación según la finalidad que busca y la función que tiene, según la extensión que tenga esa evaluación, según las personas o los agentes que van a evaluar y según el momento de la aplicación. Y esto tiene las siguientes categorías o subcategorías. Por ejemplo, según la finalidad y según la función, la evaluación puede ser diagnóstica, formativa, sumativa. Según la extensión, puede ser global o parcial. Según las personas que evalúan, puede ser personas internas o personas externas. Si es interna, puede ser una autoevaluación, puede ser una heteroevaluación o puede ser una coevaluación. Y según el momento en que lo aplique, puede ser inicial, de proceso o final. ¿Ya? Con estos elementos, este es un curso que no es de evaluación, por lo tanto no vamos a profundizar más allá que esto, pero en la propuesta didáctica lo que ustedes necesitan poner en el apartado tipo de evaluación, con esto que ustedes tengan en mente es suficiente en esta primera instancia. Por ejemplo, ustedes podrían pensar, mira, nuestra propuesta va a llevar a cabo una coevaluación y esa coevaluación va a ser al final del proceso. ¿Sí? En el momento final de mi propuesta hay una coevaluación. Entonces yo puedo empezar a jugar con cada uno de estos tipos de evaluación. Va a ser una evaluación diagnóstica para recabar en los conocimientos previos que tienen los alumnos. Va a ser formativa, de tipo autoevaluación, y va a ser durante el proceso de toda mi secuencia didáctica. ¿Ya? Eso en tipo de evaluación. Lo que tienen que hacer allí es jugar con algunos de estos elementos, ya sea, insisto, según la finalidad que tenga, según la extensión que tenga, quiénes son los que van a evaluar y en qué momento yo la voy a aplicar. Esto los profes debiéramos tenerlo súper clarito. Y en el otro apartado en evaluación, que es importante que ustedes lo tengan presente, es los instrumentos de evaluación más recurrentes que se utilizan. Hay otros más. Yo solo les propongo esto: las escalas de actitudes, las rúbricas, las listas de cotejo, las pruebas y otros que pudieran haber, ¿no? Puede ser que haya alguno que no esté aquí y que ustedes lo tengan en mente, bienvenido sea. No hay problema, no necesariamente tienen que poner esto. Una escala de actitudes, ese ejemplo que hay ahí, ¿cierto? Unos determinados aspectos a observar y una escala que va a valorar o que va a medir, entre comillas, estas actitudes. Siempre, a veces, casi nunca, nunca. Insisto, unos aspectos a observar: participa con interés, tiene iniciativa, presenta una buena disposición, colabora. Entonces, si quieren usar un instrumento del tipo escala de actitudes, aquí tienen un ejemplo. ¿Sí? Repito, aspecto a observar y una escala. 2. Pueden utilizar también una rúbrica, que son bastante útiles también. Consideran unas determinadas características y unos determinados también conceptos que tienen que ver con lo que aquí aparece. El máximo sería un sobresaliente y el mínimo sería un insuficiente. Y cada una de las categorías van desde lo mayormente logrado hasta lo mínimamente logrado, pero es siempre
el mismo concepto o la misma idea que se evalúa. Por ejemplo, categoría habla. Sobresaliente, habla con claridad, pronunciación adecuada y buena entonación. Insuficiente, habla con poca claridad, no entona bien y su pronunciación es inadecuada. Fíjense entonces, esa es una característica que tienen las rúbricas. Van desde lo sobresaliente, de lo totalmente logrado, hasta lo insuficientemente logrado. ¿Ya? Ese también es otro instrumento que ustedes pueden considerar en su evaluación. Insisto, aquí estamos hablando de solo instrumento, no de tipo de evaluación. Pueden también utilizar la lista de cotejo, que es un poquito más dicotómica. Aquí tienen un apartado que se considera aspecto observable y después si eso ustedes lo observan o no lo observan. Ya contiene el título del texto, contiene el nombre del autor, incluye las ideas principales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los aspectos que yo voy a observar. Y bueno, después están lo que preguntaba Juan Pablo, que son las pruebas, los tests, los cuestionarios, que también se podrían utilizar, pero ustedes ahí tienen que hacerlo, ¿ya? Eso tienen que desarrollarlo. Pero insisto, estas son decisiones pedagógicas de ustedes, son libres, ustedes utilizan la que más se acomode a lo que están planificando. Y eso, creo que no me falta nada, chiquillos. Ese es el taller 2. Ahora todas las dudas. Todas las dudas que quieran plantearme, todas las interrogantes, a lo mejor les quedó súper clarito, entonces no hay ninguna duda. Mucho mejor todavía. Si queda bien clarito todo. A ver. Ah, ya, me estaba hablando de contenido. ¿Cómo quedamos, chiquillos, chiquillas? ¿Está claro? Sí, profe, por mi parte sí. Todo lo que yo les mostré ahora, todo lo que les mostré, la matriz va en Word, es bajársela y empezar a ponerle la carne, ¿ya? Por decirlo de manera coloquial, empezar a ponerle los elementos. El apoyo que le otorgué en términos de tipos de evaluación, instrumentos de evaluación, también se los voy a adjuntar. Y obviamente los lineamientos, donde va la rúbrica y todo lo que tiene que ver con formato, también se los voy a adjuntar. Todo lo que yo les presenté lo van a tener ustedes a disposición en unos minutos más en UCM virtual. Ya, Juan Pablo lo tiene claro, que más parece que si solo decirles que sean muy cuidadosos como equipo de trabajo, aquí es donde miren la pauta de evaluación, mirenla constantemente la pauta de evaluación. Entonces fíjense que aquí ya ustedes no debieran tener problemas. Porque, a ver, ya como equipo nosotros pensamos, voy a hacer el mismo ejercicio que estaba haciendo antes. A ver, a mí me pareció importante una temática que vimos con el profesor Felipe, que fue cambio físico, cambio químico. Fue una temática que me gustó y me gustaría entonces hacer una propuesta didáctica en ese sentido. Ya, pero la tengo que hacer desde el laboratorio científico escolar. También debo buscar un objetivo de aprendizaje que dialogue con esa temática. Mira, en cuarto básico hay un objetivo de aprendizaje que habla respecto de cambio físico, cambio químico. Entonces va a ser en cuarto básico, ya tengo el objetivo de aprendizaje, ya tengo la temática, etcétera, etcétera. Solo que después aquí yo declaro mi objetivo de aprendizaje, el que van a extraer de las bases curriculares, ¿cierto? Y yo puedo desarrollar un objetivo de mi clase, o bien puedo seguir utilizando el mismo que declara la base curricular. ¿Por qué yo di la posibilidad de declarar un objetivo de la clase? Porque puede ser que encuentren una temática que a ustedes les gusta mucho y que les gustaría desarrollar una propuesta didáctica en ese sentido, que sea muy amplia, que tenga 3 habilidades. Entonces, si tiene 3 habilidades, obviamente eso ya implica hacer una planificación de más de 90 minutos o hacer una propuesta didáctica de más de 90 minutos. Entonces la idea es que ustedes no vayan más allá de 90 minutos. Y, por lo tanto,
si aquí habían 3 habilidades, quizá en mi objetivo de mi clase o de esta clase yo voy a trabajar solo uno nada más. ¿Sí? Solo uno. ¿Ya? Entonces, por eso está esta posibilidad de que ustedes puedan declarar el objetivo de su clase. Si no, si es un objetivo de aprendizaje de la base curricular y es sencillo y ustedes consideran que da para 90 minutos, entonces dejan ese. Aquí es importante. Estas son las primeras partes que yo miro siempre de una propuesta didáctica. Los conceptos están aquí, la habilidad está aquí, la actitud está aquí. Ustedes podrían decirme, profe, pero ¿y las actitudes de dónde las sacamos si el objetivo de aprendizaje no la tiene? En las bases curriculares, en el caso de la enseñanza científica, hay 6 actitudes que ustedes pueden considerar. Y si no la tiene el objetivo de aprendizaje, ustedes le agregan una actitud. ¿Ya? Y creo que la hemos conversado también en otras clases. ¿Sí? Se le agrega. Por lo tanto, y el otro consejo que le doy es, si van a trabajar una habilidad, que sea una habilidad y que la secuencia de actividades tributen, vale decir, todo lo que ustedes hagan, busquen que esto que está aquí, que declaramos, se desarrolle. Porque recuerden que un objetivo de aprendizaje lo que busca es que se desarrollen estos conceptos, estas habilidades y estas actitudes. Para eso yo hago estas actividades, no para otra cosa. ¿Ya? Estas actividades las hago yo para que se desarrollen estos conceptos, estas habilidades y estas actitudes. Eso quería decirles. No vayan a buscar una metodología que no sea el laboratorio científico escolar. Y eso, pues, chiquillos. Eso. ¿Dudas? Profesor, ¿no hay que tener en cuenta algún concepto clave o algún concepto previo antes de eso? No, en este caso no es necesario. Yo no lo quise poner para no complicarlo y para que no se confundan. A mí lo que me interesa en este caso es que ustedes puedan aquí poner los conceptos que ustedes quieren trabajar en su propuesta didáctica. Por ejemplo, aquí si yo estoy pensando en cambio físico, cambio químico, ¿cuáles son los conceptos que quiero trabajar? 2, no más. En mis 90 minutos quiero trabajar cambio físico, cambio químico. Habilidad, explorar, por ejemplo. Habilidad, analizar, por ejemplo. No hay otra habilidad. Por lo tanto, cuando yo mire toda su secuencia de actividades, ese laboratorio que ustedes pensaron con esa serie de actividades busca que se desarrolle la habilidad del explorar, la habilidad del analizar. ¿Ya? Miren la rúbrica. Es muy importante que miren la rúbrica, porque la rúbrica, en el fondo, es lo que hay que hacer, porque allí está la evaluación de lo que hay que hacer, de lo que se va a evaluar. ¿Qué más, chiquillos? Parece que ya estaríamos ahí, ¿o no? Ese era mi compromiso hoy día, ¿eh? Ahí está. Además que era necesario hacerlo, porque insisto, es un trabajo que si no lo hubiésemos dialogado hoy día y yo se lo hubiese subido a UCM virtual, me habían hecho muchas consultas quizás. Me habían llenado el correo de consultas. Está bien, pero a lo mejor me iba a demorar mucho en contestarla. En cambio aquí las puedo contestar todas. ¿No hay más consultas? ¿Está claro? Por el momento está claro. Ya. No, pero la idea es que si hay algo que les pueda ir pasando en el camino, no esperen el último día o el día miércoles y, profesor, sabe que estamos... Ya, pues, chiquillos, que tengan un buen trabajo, ya tienen harto tiempo para empezar a hacerlo, traten de descansar en la semana que tengan que descansar, pueden empezar a pensar en sus grupos de trabajo, equipo de trabajo entre hoy día y mañana, ya la próxima semana descanse y cuando retomen otra vez, vuelven a hacer, iban a tener una semana completa para hacer este trabajo. Por eso es importante que todas las instrucciones yo se lo hubiese dado ahora. Si no hay más consulta, me despido, un abrazo, cuídense, descansen en lo posible y nos vemos de vuelta del receso. ¿Ya? Eso por mi parte, chiquillos y chiquillas. Gracias, profe, cuídese. Igual ustedes, cuídense, chiquillos. Hasta luego, profesor. Que esté bien. Chao, igualmente ustedes. Chao.
Chao. Chao, profe, gracias. Chao.